Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Bienvenidos, buenas noches a un programa nuevo del ciclo Una luz en la oscuridad. Hoy estamos en íntimo, en este espacio en el que estamos con entrevistas a siervos de Dios que vienen a testificar el caminar de Dios con nosotros, de Manuel, Dios con nosotros, el caminar diario, las distintas circunstancias que han tenido en la vida y testifican del amor de Jesús en cada paso que dan. Vienen a contarnos tanto su testimonio como dando una palabra, orando por nosotros y principalmente queremos contar del amor de Jesús en nuestras vidas, del gran testimonio de Dios con nosotros, en el que adoradores, grandes siervos de Dios, pastores, líderes, evangelistas, vienen con hambre y sed de poder contar y llevarles a cada uno de ustedes que están del otro lado una palabra de vida, una palabra de bendición en un tiempo de oscuridad, y una palabra de luz y la buena noticia. Por sobre todo. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo Bienvenida. estás, Cris? Muy feliz, gozosa y no puedo, el corazón me palpita de poder compartir con este gran invitado, porque el Señor los trae del norte, del sur, del este y del oeste, así que estamos Amén. más que agradecidas por lo que hace el Señor en nuestras vidas, en sus vidas. Comparta, como siempre les digo, las redes, no se despeguen, espero que se hayan comprado la gotita y que no se despeguen una hora de ahí y compartan los enlaces, recuerden suscribirse al programa de Vivo, TV Radio Capital, anótense con la campanilla de suscribirse, del ciclo Una luz en la oscuridad en la semana y también del WhatsApp. Por favor, únanse al enlace de difusión, el 11 26 17 69 36, porque va a ser de gran bendición. Ahí subimos a todos los invitados, los cortos, los anticipados, los que van a venir y por favor, no compartan no digan nada de quién es nuestro invitado. Yo no lo quiero presentar todavía aún, pero la verdad el Señor Como decía Jesús, ¿no? No le digan a nadie. Y se expandía más. En la obra decía, cuando hacía un milagro, no le digan a nadie. Y eso se iba proliferando de boca en boca. Así que, nada, que se expanda, que se extienda, que se ensanche el reino de Dios. Y que, bueno, lo que vamos a compartir hoy, lo que nos van a compartir hoy, sea de gran bendición para ustedes. Y hoy, Mariana, ¿quién tenemos de invitado? A nuestro siervo Pablo Ceruza, un gran siervo del Señor de las asambleas de Jesucristo de Berazategui, un gran siervo del Señor que está ansioso y feliz, al igual que nosotros, expectantes, felices, gozosos de poder compartir con ustedes, ¿sí?, su testimonio de caminar diario, como dijo Cristian. Pablo Ceruzo, encargado de obra de las asambleas del Señor Jesucristo, hoy va a estar con nosotros en íntimo, como compartía Mariana, como invitado. Y bueno, estamos expectantes lo que nos va a estar compartiendo y el testimonio de su vida, de su familia, de su ministerio, lo que está haciendo a través del servicio que están poniendo por obra él y su familia y todo lo que hizo. Yo tuve la gracia de poder conocerlo hace años y la verdad que he visto lo que venía haciendo el Señor en su vida, en su familia y lo que se va extendiendo y ensanchando el reino y llegando a cada alma. Así que, claro, así que qué lindo que podamos compartir y que puedan ustedes estar recibiendo este momento. Así que sin más, Mari, este es el ciclo Una luz en la oscuridad. Y ya comenzamos. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás.
cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Bueno, bienvenido nuevamente en este espacio de íntimo, en el ciclo Una luz en la oscuridad. Bienvenido, Pablo, te damos un fuerte abrazo en este momento. ¿Cómo estás? Muchas gracias primeramente por la invitación, Cristian, Mariana. No, la verdad que expectante con lo que Dios hará, como dijo Mariana. Amén. Sé que cada testimonio de victoria sirve para el crecimiento. Amén. De cada uno, no de nosotros, sino también de cada oyente, todo aquel que esté escuchando, como dijo, quédese porque cada testimonio sirve para nuestra vida espiritual y sé que va a ser de gran bendición. Amén. Amén. Qué lindo, bueno, poder estar compartiendo este tiempo y bueno, que podamos estar compartiendo con la audiencia y todo lo que vamos a estar charlando y hablando, que se glorifique el Señor. Así que le damos la bienvenida al Espíritu Santo a este lugar y que hable a través nuestro. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Yo estaba más que expectante, así que voy a empezar a interrogarte, por así decirlo. Pero no, la realidad es que queremos, nosotros ya sabemos con Cristian, pero queremos que sepa la audiencia, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro y a qué edad fue ese encuentro que tuviste vos con el Señor? Amén. Amén. La verdad que cuando uno se pone a meditar cómo hace el Señor, es algo tremendo, porque el Señor nos maravilla siempre. Amén. El Señor actúa de una manera gloriosa cuando Él quiere llamar a alguien y Él quiere hacer algo en alguien. Uh-huh. Yo cuando comencé realmente mi vida laboral, a los 19 años, tenía un compañero de trabajo que desde el primer día que entré al trabajo, él me hablaba. Él siempre me daba alguna palabra, me decía algo. Y yo obviamente, como toda persona que no conocía al Señor hasta ese momento, lo tomaba como nada, digamos. Pero de a poquito, sin darse, el Señor fue trabajando en mi vida y en mi corazón. Amén. Y la verdad que fue algo tremendo, porque después con el tiempo, este varón, Juan se llama, no me acuerdo cómo era el apellido, pero el hermano Juan, a los 6 meses se retiró del trabajo. Uh-huh. Y no lo vi más. Pero esa semilla quedó. Amén. Y cuando Dios planta una semilla, cómo trabaja el Señor, lo hace solamente Él. Y bueno, y eso quedó, y eso me llevó a que después más adelante me pueda empezar fui a la iglesia como diciendo, primero, te voy a ser sincero, fui como diciendo, a ver qué es esto. Claro. Como calculo que le habrá pasado a muchos. Sí. Y bueno, y ahí el Señor empezó a trabajar en mi vida. Amén. Ahí obviamente conocí a mi esposa, a la que hoy en día es mi esposa. Amén. Y ahí empecé mi vida espiritual. Amén. Dios empezó a trabajar en mi vida, en mi corazón. Con el tiempo me bauticé. Dios después me llenó con el Espíritu Santo. Y después de varios años, un día se acerca el que era mi pastor en ese momento y me dice, Pablo, siento de parte de Dios que te tengo que empezar a usar. Amén. Gloria a Dios. Y cuando me dijo eso, te voy a hacer la lista, le dije, no, estás equivocado. Yo no soy el adecuado, le decía. Como Moisés, ¿no? Solemos hacer eso. Y viene después, me dijo, bueno, vamos a orar por esto. Amén. Y después viene el tiempo y me vuelve a decir, siento de parte de Dios que te tengo que empezar a usar. Y yo ya venía orando, ya me había casado en ese tiempo,
ya tenía como 7, 8 años en la iglesia y bueno, veníamos orando. Y ahí empecé realmente mi vida ministerial. Sí. Por eso digo, cómo Dios actúa a veces es glorioso Sí. y sorprende. Sí. Bueno, después estuve muchos años trabajando con el pastor Pastor Lando. Y bueno, hasta que después vino la pandemia. Ujú. Vino la pandemia y cuando todas las iglesias cerraron, que no dejaban abrir y todo eso que ya todos conocemos lo que sucedió, Sí. nosotros dijimos, no podemos quedarnos sin hacer nada. Ujú. Y nos juntamos primeramente con la familia. Yo tengo familia que vive bastante lejos de mi casa. Entonces dijimos, bueno, todos los días a las 9 de la noche nos empezamos a juntar. El alimento, ¿no? Recibir de ese Y va- alimento. Y vamos a orar, vamos a leer la palabra, vamos a dar un pensamiento. Y empezamos así. Sí. Fue, si no me equivoco, habremos estado una semana solamente así. Porque después se empezaron a enterar un hermano, que se enteró a una hermana, y yo quiero participar. Yo también necesito comer. Qué bueno, ¿no? Amén. Qué Qué tremendo. lindo. Y empezaron, y bueno, a las 9 de la noche lo hacemos. Y empezamos a hacer, me acuerdo que estuvo como 3, 4 meses la iglesia cerrada. Y bueno, y empezamos a hacer reuniones vía virtual por Zoom con estos hermanos y se formó un grupo grandísimo, grandísimo. Éramos como 30 familias en ese momento por Tremendo. Zoom. Sí, tremendo. Hicimos, gracias Qué a Dios, bendición. Sí. hicimos hasta reuniones con hermanos de otros países Gloria a que Dios. conocemos, que pudimos estar con ellos, Sí. confraternizamos, todo vía cada uno de su casa, Claro, sí, sí. ¿Cómo Todo, expande todo el virtual Señor? online. pero podíamos buscar del ¿Cómo Señor. había ese hambre en la gente y esa necesidad? ¿Y qué te hizo ser el vocero a vos? ¿Cuál fue el sentir? Si bien ya estabas, digamos, caminando ministerialmente y bueno, tuviste ese llamado, pero ¿qué te hizo decir, Pablo, soy el que va a llevar el mensaje y no quedar como la mayoría, quedarnos Con los en brazos recibiendo, o bueno, me quedo con mi familia, resguardado? ¿Pero qué te hizo llevar esa palabra de buena noticia primeramente a la Sí. familia, y eso se expandió? Sí, bueno, nosotros en mi familia estamos acostumbrados a todos los días o tomarnos un tiempo y poder leer al menos una porción de la palabra y orar Sí. juntos, todos juntos. Qué bueno. Eso es una práctica diaria que nosotros tenemos y es una muy buena costumbre para todo aquel que lo quiera practicar, Amén. porque no saben lo que Dios hace cada Con la vez que familia. uno ora. Amén. Como los niños, mis hijos, gracias a Dios yo tengo 2 hijos, y los 2 oran, los 2 buscan de Dios, los 2 ya llega a cierto horario, y si yo no les dije vamos a orar, ellos me dicen, papá, no oramos, me retan. Amén. Claro, Bueno, sí. eso es lo lindo, ¿ves? El hambre y la sed que uno tiene de querer más. Y cuando empezamos todo lo de Zoom, que lo empezamos como familia, se fueron acoplando hermanos, como estaba contando, y bueno, y cada hermano obviamente me tomó a mí como referente porque era el que llevaba Claro. el mensaje, y más allá que muchos ya me conocían de antes, pues yo venía ya predicando en la iglesia, obviamente, Sí. pero bueno, me conocían ya de hace tiempo. Entonces empezamos ahí a hacer el Zoom, y cuando la iglesia se va a abrir nuevamente, muchos hermanos resulta que después me decían, queremos que abramos una iglesia, Gloria a Dios. queremos empezar, y me agarraron primero frío, Claro. porque no es como que uno no, No esperaba, por claro, eso sí, digo, sí. cómo hace Sí, las sí. cosas el Señor. Claro, no esperabas ese caudal de la gente de hambre, respuesta, ¿no? ¿no? Que esa respuesta que no es habitual. Amén. Que la gente, digamos, tenga esa predisposición. Pero Exactamente. el Señor te rodeó de gente con hambre y Amén. bueno, te puso ahí a liderar, digamos, todas esas familias como para que puedan recibir esa palabra, ¿no? Esa Amén. bendición. Amén. Y bueno, como te decía, me quedó primero medio, pero bueno, vamos a hacer algo.
Y ahí empezamos en un hogar, empezamos a hacer reuniones en hogares primero, y gracias a Dios, cuando yo te decía de cómo el Señor hace las cosas, porque a veces nosotros queremos planificar y esto no fue nada planificado. Todo lo fue haciendo el Señor. Nosotros tenemos planes, el Señor tiene propósitos. Claro, va abriendo esas puertas. Es así. Entonces, cuando es de Dios empiezan a abrir esas puertas donde uno... y gracias a Dios, cuando nosotros empezamos, llegaron después también familias, y nos ha usado mucho el Señor en familias que estaban muy desmembradas. Entonces, la verdad que el primer objetivo o el primer que tuvo el ministerio en sí cuando empezó, era restaurar familias. Igual, agregando a esto, ¿no? En la pandemia hubo mucho caos de familia, y eso se notó mucho en la pandemia, ¿no? Quizás lo que antes había, como siempre Cris siempre dice, a veces uno guarda cosas abajo de la alfombra, ¿no? Y en la pandemia saltaron todas esas cosas, ¿no? Porque estar más juntos, tener más tiempo en comunión la familia, empezó a ver esas asperezas, y ¿no? quizás, bueno, justamente pasaron lo que vos decís, esas distorsiones, esas discrepancias que no son buenas, pero bueno, está bueno que salgan a la luz. ¿Por qué? Porque justamente el Señor ahí es cuando nos bendice, ¿no? Pudiendo sanar las cosas de adentro hacia afuera. Qué bueno ese ministerio que le pone de sanar familias, ¿no? Amén. Sí. No, es así. Es así. Y como decía, que muchas familias fueron desmembradas justo con la pandemia. Bueno, Dios nos empezó primeramente a usar bajo esa dirección. Amén. Y empezaron muchos a hacer lo que nosotros decíamos. ¿En qué sentido? Que nosotros practicábamos, no que decíamos, sino que de poderse juntar, de poder orar juntos. Entonces es como que ya empezaron a tener un cambio también en su vida. Amén. Claro. Porque el orar juntos, el leer la palabra juntos, te lleva a cambiar. La palabra de Dios transforma, y transforma de una manera gloriosa. Entonces, es bueno que aquel que conoce pueda tomarse ese tiempo. Lo dice en Hebreos, ¿no? La palabra es más cortante que espada de doble filo, que penetra en las coyunturas y discierne las intenciones Así es. del corazón, ¿no? Pero ¿por qué lo dice, no? Porque quiere que realmente nosotros, para mí es algo que el Señor primero, ¿qué quiere? Sanarnos primero a nosotros, ¿no? ¿Para qué? Para poder expandir justamente todo eso, ¿no? De lo que nosotros somos sanados, se ve reflejado en nosotros. Entonces, ¿qué quiere, Señor? Que eso se esparza, y eso es lo que hicieron ustedes, ¿no? De que Así justamente es. Compartir, como incluso el otro día el evangelista Ezequiel Sarlo nos comentaba, ¿no? Yo para orar le perfumo toda la habitación y prepara ese hueco, ¿no? Y es lo que hacen ustedes, ¿no? Preparar ese encuentro como familia, tener esa intimidad como familia, decir, bueno, nos dedicamos este tiempo no solamente para nosotros, sino para el Señor, ¿no? Y eso es lo lindo cuando se ven restauradas las familias, ese tiempo de comunión, ese tiempo de unión, ese tiempo de diálogo, ese tiempo de que va y viene. ¿Pero por qué? Porque el Señor tiene esos propósitos de las familias, ¿no? Amén. Amén. Y con respecto a tu familia, te ha acompañado, comentabas, ¿no? Sí. Te ha acompañado en todo gracias este a Dios. tiempo desde el principio, ¿no? Tu Bueno. señora sabemos que también es gran sierva del Señor, Amén. y también te ha apoyado, te ha impulsado. Mi ¿no? señora es alguien que conoce al Señor de chiquita, nació en los caminos del Señor, Qué bueno. igual que mis hijos, gracias a Dios. Amén. Tengo un hijo de 12 años que yo le digo que tiene un don tremendo, porque yo no, de música cero. Él toca batería, guitarra, teclado, bajo, es completito, Completo, es sí. multifunción. Amén. El hombre orquesta, El hombre literalmente. orquesta literalmente. Literal. Tremendo. Eso. Y para mí es de mucha ayuda. Sí. Para mí es de mucha ayuda en la iglesia porque bueno, él se desenvuelve muy bien Qué bueno. en todo esto. Entonces, Amén. de golpe te puede agarrar el teclado, de golpe te agarra la guitarra. Y el Señor equipa, ¿no? Amén. Equipa, porque a veces nosotros
digamos, que somos llamados, pero queremos hacer todo, o a veces tenemos una tarea, pero en este caso el Señor te dio estratégicamente siervos alrededor, ¿no? En la familia. Y se ¿no? cumple la palabra, ¿no? Amén. Mi casa y yo serviremos al Señor, es tremendo lo que... Pero la compartí el otro día también con Ezequiel Sarlo, el evangelista, y la verdad yo decía, wow, es tremendo como el Señor utiliza las Claro, familias. las familias, ¿no? Se ve cuando verdaderamente está el Señor. Y también tu hija, sabemos que nos habías contado en lo privado, que también es tremenda oradora, Intercesora. intercesora. Sí, sí, bueno, yo tengo mi hija, sí, mi hija, no la vas a... Ella, ante cualquier cosita, vamos a orar primero. Qué divina. Es tremenda. Primeramente te dice, vamos a orar. Bueno, y si le pasa algo, ella, papá, bueno. quiero que ores por mí porque me duele la cabeza. Ella, todo, primero vamos a orar. Está bien, lo ponen Y primero. hizo algo tremendo hace un tiempito atrás, que a mi suegra le había salido un quiste en el ojo, y bueno, la tenían que operar, no era aparentemente nada malo, pero la tenían que operar. Sí. Entonces le hacen las tomografías, la resonancia, le dice, bueno, te vamos a operar. Entonces ella le dijo, no, abuela, vamos a orar, Amén. todas las noches, a las 9 de la noche vamos a orar. Y ella iba y le oraba. Todos los días. No dejó un día. Estuvo casi 6 meses orando. Tremendo. Y mi suegra, todo esto, se seguía haciendo los trámites para la cirugía. Ujú. Y el día que va, que le den la fecha de cirugía, el médico le toca el ojo y el quiste se le explota. Y se le sale todo hacia afuera. Tremendo. Y hasta mi suegra, que es una persona ya de años, se quedó sorprendida y dijo, después reflexionó y dijo, si está la nena orando por mí, ¿cómo el Señor Qué tremendo. no me va a sanar? Amén. Qué bendición. Entonces, Tenemos que tener esa fe de niño, ¿no? y la perseverancia Sí. Amén. de poder orar, Esa perseverancia, orar sí. y orar. La Biblia Sin dice, desmayar, ¿no? da el ejemplo del juez injusto. Claro. Claro. Y dice esa mujer que todos los días le pedía hasta que se levante y le dé lo que le esté pidiendo. Ay, Y tremendo. Dios, cuando uno es perseverante, cuando uno le pide, Dios no hace oídos sordos, sino que escucha, y la verdad, y se manifiesta. Claro, Y se sí. manifiesta con estos milagros que a veces hasta nos sorprendemos. Claro, pero, sí, pero sí. Dios se Y manifiesta nos de una manera- alienta. Y nos Los alienta y tres nos ha decimos- puesto en la fe. Sí, y pidan con fe, por eso Amén. con ese corazón de niño, ¿no? Y ella justamente ese corazón que cree y siguió golpeando la puerta y fue respondido. Nos alienta a querer seguir persistiendo, ¿no? Cuando a veces queremos... nosotros, bueno, ustedes también, seguramente tenemos tanta gente alrededor con necesidades, ¿no? Dolencias, necesidades físicas, espirituales, económicas, de todo tipo, familiares. Pero vemos la respuesta verdadera y profunda cuando hay un corazón que persevera. Amén. Dispuesto. ¿No? Dispuesto en la perseverancia, en la paciencia, esperando en el Señor, ¿no? Porque el Señor, en medio, muchas veces vemos que el desarrollo de las circunstancias, muchas veces son circunstancias que estamos pasando en el mundo, porque las pasamos, y nos rodean situaciones, pero otras veces son espirituales, procesos de Dios, otras veces son ataques del enemigo, pero en los procesos de Dios vemos que esos procesos vienen para hacernos madurar, crecer, ¿no? Y en la constancia vemos la respuesta, ¿no? A veces. Cuando a veces decimos, y bueno, Eso cuando sí. entonces podemos, extender más la respuesta, porque el Señor quiere que nosotros maduremos en eso. Amén. No, Y no, no es, preguntarnos, claro. decir, ¿por qué me pasa esto? Sino ¿Por para qué? qué, Sino claro. para qué. Porque el Señor, como recién les dije, tiene propósitos. Nosotros tenemos planes y nuestros planes creo que pueden decir, bueno, el mes que viene tengo que hacer esto, aquello, lo otro, pero el Señor ve más allá de nuestra vida. Entonces, Él quiere hacer la obra toda completa en nosotros. Y es Amén. lo Y- que vos claro. nos planteás. Y Pablo,
a través de, bueno, sabemos que tu esposa también está en la parte de adoración, ¿no? Muy buena voz, muy linda voz. Amén. A ella no le gusta que le digamos que tiene linda voz, pero canta muy bien. Bueno, Amén. ya la vamos a invitar, si quiere, Para cantar una alabanza. sí, Total, a que venga a compartir. instrumentos no le van a faltar. Sí, Que venga, así que, y bueno, y ya con ese manantial de gente que estabas teniendo, estaban viendo, vos estás ahora liderando una iglesia que son las asambleas del Señor Jesucristo, Amén. ¿no? En Berazategui. En Berazategui. ¿Y cómo llegás a contactarte? ¿Cómo llegan a abrir? Y sabemos que estás ahora expandiendo Dos anexos más, 2 ministerios más. En Varela me contabas. Lo que sigue expandiendo y el Señor sigue sembrando en ustedes, sigue creyendo en ustedes como familia. Amén. amén. Sí, bueno, nosotros empezamos primeramente, como te decías, en Berazategui. Ujú. Después, obviamente, fue pasando el tiempo, se fue anexando más hermanos. Sí. Y hermanos que me empezaban a pedir si podía abrir en otro lado por la lejanía y porque también a veces tienen vecinos que no pueden llegar o tienen gente del barrio que ellos le hablan, les evangelizan y tal vez el domingo no puedan llegar. Entonces empezamos, bueno, si hay un lugar, vamos a empezar a predicar ahí. Y listo, y se consiguió un lugar. Primero se consiguió un lugar en Varela, bastante alejado, no me acuerdo la dirección del lugar para darla. Y bueno, y después otro hermano también me dijo, mi hermano Pablo, yo pongo mi casa para predicar la palabra del Señor. Tremendo. Que también justo está en Florencio Varela, para el otro lado de Florencio Varela, es bastante grande Florencio Varela. Y bueno, y empezamos ahí también. Así que tenemos, gracias a Dios, los martes en un lugar, los jueves en otro lugar y los domingos en Berazategui. Amén. Tremendo. Tremendo lo que hace Sí. el Señor. Cómo va haciendo y cómo va... Va ensanchando, como dice su palabra, ¿no? Sí, y digamos, no es lo habitual, lo maravilloso que hace el Señor, que no es lo habitual que la gente tenga este hambre y esta búsqueda, pero vivimos en un tiempo que el Señor está poniendo esa semilla y a través de ustedes, digamos, ven ese fuego, ven ese manantial, porque cuando vino uno de los invitados, el pastor Marcelo Doinel, hablaba de cuando viene ese avivamiento, pasa que empieza a salpicar, ¿no? No Amén. Solamente viene el manantial en nosotros, y lo que está, sino empieza a salpicar y eso se empieza a replicar en otros lados, la gente misma que está en otras familias. Y eso es lo que empezó a hacer en ustedes y lo va a seguir haciendo, ¿no? Y sabemos que estuviste también predicando, llevando la palabra, la buena noticia, a lo que es Argentina, distintas regiones, y nos habías comentado a Chile, a Brasil. A Brasil. ¿Y qué está haciendo ahí? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese contacto? ¿Y cómo es el tema de... te quería, volviendo a la pregunta, el tema de las asambleas, que bueno, estás bajo sujeción, estás bajo, Amén. digamos, una institución que está apoyando, que está también sembrando, que los está alentando, y eso, bueno, está la mirada sobre ustedes para poder seguir creciendo la obra, ¿no? No es solamente que uno se manda como llanero solitario, sino que ustedes están apoyando la obra y conectándose con un ministerio muy grande, por lo que me comentabas vos de las asambleas, que viene no solamente de Argentina, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces es algo muy importante. Amén. Sí, nosotros acá nos está apoyando el obispo Fandale, que justamente este fin de semana viene a la iglesia, así que va a estar compartiendo con nosotros. Y sí, las asambleas es una institución bastante grande a nivel mundial, hay en todos los países, tiene en Brasil, tiene en Chile.
Yo he tenido la bendición de poder estar en Chile, Sí. predicar en un cierre de convención en Chile y en Brasil en una convención de jóvenes Wow. para las asambleas. Sí. Y la verdad que fue experiencias hermosas, porque ellos están, cuando vas, ellos están hambrientos y que vos te sientas que cómo Dios te usa Es tremendo. en esos momentos es tremendo. Es Qué tremendo, que vos estás dando un mensaje, una palabra, y que los corazones son transformados, que muchos reciben el Espíritu Santo, que muchos... Corazones dispuestos, ¿no? Sí, Dispuestos. qué tremendo. La verdad que sí. Qué lindo, bueno, ver cómo se va expandiendo la obra y cómo nos hace partícipes, ¿no? Amén. El Señor. Que no siempre, hay corazones dispuestos. Por eso, este espacio de íntimo, para que vos que estás del otro lado, mirando el programa, en vivo o a través del tiempo, que quedan colgados los programas, puedas atesorar siervos como Pablo, ¿no? que están dispuestos con su familia, ¿no? Porque el caminar diario con el Señor es bellísimo, es hermoso, las cosas que hace en nosotros, cómo nos sana, pero también tiene un sacrificio, tiene una batalla espiritual que no se ve, porque la gente ve, el lugar de autoridad, de unción, es el lugar que ya está la persona, pero no ve todo el trayecto que pasó. Por eso, en este espacio nosotros queremos contar acerca de esas vivencias, para que vean el diario caminar y que con la mano de Jesús podemos llegar a sanar nuestros corazones primeramente y podemos ser esos instrumentos. Perdón, te agrego esto, Cris, porque me viene algo que me mostraste en estos días sobre el bambú japonés, ¿no? Uh-huh. Que crece para abajo, ¿no? Durante 7 años y después de esos 7 tremendo. años empieza a florecer, ¿no? Así Es tremendo, ¿no? Pero mientras tanto el Señor en ese tiempo, por así decirlo, cada uno de sus siervos, cada uno de a los que nosotros permitimos, ¿no? Que nos utilice el Señor, tenemos todo un proceso antes, ¿no? Claro. De estar en ese, como recién dijo Cristian, ese lugar de autoridad. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos prepara, es el Señor el que nos pule, es el Señor el que nos saca, como buen alfarero que es, esas cositas, Esas esas impurezas, miguitas, sí. esas cositas que están de más, y bueno, y ahí nos va perfeccionando. Eso Y sí. vos nos contabas, ¿no? A Que testificar, desde sí. que empezaste, el Señor un día te dijo, bueno, es hora de que poner manos en el arado, ¿no? Amén. Y eso, ¿no? ¿Y qué te llevó a esa decisión de decir, bueno, a ver, pongo las manos en el arado, justamente? Decir, bueno, me propusieron, ser como Moisés tuvo ese llamado de la zarza, ni más ni menos que la voz de Dios, ¿no? Tener ese llamado. Pero él se negaba, ¿no? Que nos pasa, decimos, a mí no, porque no llamas, no sé, no estoy preparado. Y que después de orar, seguramente hablarlo con tu esposa, ¿no? Sí, ¿Qué bueno, te llevó a decidir? En su momento, sí, cuando oramos, después sentimos la confirmación de parte del Señor en su momento cuando... Uh-huh. Y bueno, y ahí empezó realmente mi vida ministerial, porque en la iglesia donde yo, después de ahí, tuve un crecimiento bastante importante. Claro. Después, bueno, con el pastor que teníamos, gracias a Dios, que todavía sigo teniendo relación con él, no digo que teníamos como pasado, pero no, Claro. sigo, que era un pastor que tenía una visión tremenda, nos alentaba siempre a más, siempre a Amén. más, Qué siempre lindo. a crecer, siempre a crecer en todo sentido, no solamente como iglesia, sino uno en lo personal Amén. con nuestra relación con Dios. Qué bueno eso, qué lindo esos mentores, ¿no? Que cuando uno tiene un mentor que se Entonces, siente alentado, apoyado. Entonces uno es como que aprendió eso. Claro. No aprendimos otra cosa más que eso, a crecer y a crecer en comunión con Dios. Entonces, todo eso nos fue llevando. Y como te decía, después cuando empezamos nosotros, realmente tampoco fue un pensamiento mío, sino que fue como que queremos que abras algo. No, queremos que esto siga, que lo que se formó en la pandemia no se corte. Entonces es como que uno no se puede negar
ante los propósitos que Dios tiene. Claro. Cuando Dios tiene un propósito, Él lo va a cumplir. Amén. Amén. Nos querramos oponer o no nos querramos oponer, Él lo va a cumplir. Aunque no Entonces podamos ser. es mejor no ser como Jonás. Claro, sí. Corre para el otro lado. Claro. Es mejor no ser como Jonás. Porque cuando tiene Y obedecer. un propósito, el Señor lo cumple. Y obedecer a lo que Dios tiene para cada uno. Amén. Y es de mucha Y sí. bendición, sí. Y se ve derramado, ¿no? En las generaciones. Y en cuanto a tu familia, fuiste vos, digamos, te fueron sembrando esa palabra que no vuelve vacía, ese compañero que contabas, laboral, pero fuiste pionero, ¿no? En la familia, ¿puede ser así? Sí. Fuiste un pionero en tu familia, En mi ¿no? familia. Después conociste a tu esposa, a tu amada ya en el camino, digamos. Y ahí afirmó en la iglesia, más el claro. Señor. Es así, el Señor va preparando todo, ¿no? Amén. Sí, en mi familia, bueno, fui el primero. Hoy en día, gracias a Dios, mi hermano mayor, Sí. él se está congregando. No vivimos muy lejos, Ujú. no con nosotros, pero se está congregando en otro lado. Y bueno, y yo sé que en cualquier momento Dios ya dirá cuándo va a llegar al resto. Amén. Nosotros solamente Amén. podemos Sí. orar y los propósitos son de Él. Es así. Amén. Sí, seguir confiando y esperando. Yo tengo un caso de un hermano en la fe, en nuestra iglesia, que él, bueno, fervientemente siempre en los grupos, en las células de conexión, donde se juntan los hermanos o las hermanas a compartir la palabra, a orar, y pedía siempre por su esposa, que no estaba en el camino, ¿no? Yo conozco la historia a través de alguien que la cuenta, que dice, ¿te acordás de Juancito que oraba tanto con nosotros, pedía por la esposa? Sí, que no estaba convertida. Bueno, él sí, había fallecido hace unos años. Sí, recuerdo. Dice, bueno, ¿ves aquella mesa donde están todas las... era una parte de una cafetería donde había varios grupos, ¿no? ¿Ves allá donde están esas mujeres? Bueno, la líder que está ahí dando la palabra es la mujer, la esposa de este varón, ¿no? Quiere decir que quizás lo vio él en su última etapa, no lo sabemos, pero... el Señor es fiel a esas oraciones, a esas promesas, ¿no? Nunca vuelve, Claro. nunca llegan tarde. Y llegó esa oración, fue contestada, y es tremendo, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, ¿cuándo va a ser contestada? Y capaz que vemos en el desarrollo... Eso es algo que nos anima, Sí, de que nosotros no podemos nunca dejar de sembrar. Amén. Como vos decías, y yo te lo contaba el otro día, el que me habló a mí, yo siempre lo busqué para agradecerle claro. y nunca más lo vi. Ujú. No Por quiere- ahí hoy te está mirando a través de la pantalla. si me está mirando, que sepa de que la semilla que él plantó Amén. floreció y dio fruto. Amén. Tremendo. Y yo siempre estuve como agradecido, sin poder decirlo Sí. personalmente a la persona, pero siempre que me acuerdo, le oro a Dios y le digo que donde esté, que lo guarde, lo Amén. cuide y le siga bueno. dando ese espíritu de poder sembrar. Sembrando, sí. Muchas veces, bueno, te habrá pasado también que sembrás y capaz que no vemos más a las personas, ¿no? Amén. Pero sabemos que, bueno, hay no exactamente una palabra, pero unas personas aran la tierra, Amén. la preparan, otras siembran esa semilla, Amén. otras riegan, ¿no? La fertilizan, pero el crecimiento lo da Dios, ¿no? Amén. Y muchas veces pasa eso, no sabemos cuál somos, ¿no? De si estamos regando, si estamos sembrando. Le decimos, porque a veces le damos una palabra a una persona y decimos, wow, se convirtió, bueno, tuvo este fuego, ahora se está congregando o está buscando de Dios, pero no sabemos todo el proceso, capaz que hubo otras personas, seguramente, que ya en el tiempo le estuvieron plantando esa semillita y bueno, se preparó la tierra, se sembró y nosotros fuimos finalmente los que regamos y el Señor dio el crecimiento y vimos, a veces no vemos, por eso
ese proceso, Es así. pero el Señor siempre es fiel, ¿no? Amén. Yo sé que Dios es fiel y lo que Él promete lo cumple. Amén. Abraham le prometió una nación grande Amén. y Abraham con sus ojos literalmente en la tierra no lo vio, No lo vi. pero Dios lo cumplió. Sí. Y Dios es fiel y cumple todos sus propósitos. Ujú. Y si hay algo que sabemos que todo aquel que está escuchando en esta hora o lo escuchará más tarde el programa, Dios siempre tiene un propósito con él, con todos. Dios no estamos en este mundo por estar, estamos por un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es necesario que uno le pueda disponer su corazón a Dios y entregárselo para que Dios lo use y le muestre el propósito que tenga. Amén. Amén, para que. Amén. Bueno, mucho. Yo les sí. interrumpo y les agrego esto. Me viene una palabra que el Señor hace poquito me dio de la viuda, ¿no? De que le dijo, ¿qué es lo que tenés? Le dijo Eliseo. Eliseo. Y le dijo, no tengo nada, solamente un poquito de aceite, ¿no? Y eso es lo que quiere el Señor, que aunque no tengamos nada en nuestro corazón, no tengamos esa Ese disponibilidad de decir, pero sirve. Todo Amén. sirve para el Señor. En ese poquitito el Señor lo multiplica Exacto. grandemente porque nosotros en nuestras fuerzas humanas no podemos hacer Eso nada. sí. Pero el Señor multiplica ese amor, ese don que quizás nosotros, Ni lo ese sabemos. talento que quizás tenemos o ese don que tenemos y no lo sabemos que lo tenemos y empezamos a hablar o empezamos a evangelizar. Lo primero que hacemos que quizás es repartir ese amor que en algún momento hicieron con nosotros. Bueno, es repartir ese amor. Y bueno, quizás algunos son evangelistas, como dice la palabra, ¿no? Amén. Otros son adoradores, otros Pastores. pastores, Maestros. maestros, Sí. pero bueno, todo con el Señor. Y eso es lo lindo de ver que el Señor a ustedes los ha utilizado como una gran familia y los siguen utilizando como una gran familia, Amén. que siguen derramando ese aceite que es la unción del Señor Eso sí. en otras familias. Y eso se multiplica. Han ministrado muchas familias, por lo que nos contabas, ¿no? ¿Nos querés contar algún testimonio de lo que ha hecho a lo largo de Sí, de tu justo- ministerio, de lo que fueron justo- haciendo en las Justo el vidas? pasaje que tocó Mariana de la viuda, Ujú. hay algo clave en ese pasaje, que cuando el Señor le dice, bueno, ve a tu casa, pide vasijas prestadas, ve a tu casa, dile a tus hijos que estén ahí, ¿con quién se encerró en la casa? Claro, Con su familia, sus 2 hijos. sí. Dios hizo que ellos estén juntos y ahí hizo el gran milagro. Amén. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la familia está unida, Ujú. unida en oración, unida en un mismo sentir, Dios hace cada milagro que no nos imaginamos. Y vos me preguntabas lo que hizo en varias familias. Nosotros teníamos familias donde padres no se hablaban con hijos, Ujú. no se hablaban, se llevaban mal y gracias a Dios nos dio la bendición de poder hablarles, de poder guiarlos, de poder instruirlos en parte y ellos poder empezar a sanar esos corazones porque había rencores, había corazones lastimados que, bueno, Dios fue sanando y eso permitió que esas familias se puedan ir uniendo, restaurando. ¿no? Sí. Y hoy en día, gracias a Dios, son familias que están unidas, que están juntos, que pueden juntarse a pasar un momento agradable juntos, Sí. como familia, congregarse juntos y hacer todo juntos como familia, Claro. que es lo más lindo que tenemos, lo que Dios nos dio Sí. para cuidar es El nuestra primer familia. ministerio, ¿no? Es el Sí. primer ministerio que Dios nos dio, Sí. es la familia. La familia. Sí. Y es lo que más tenemos que cuidar en estos tiempos, porque cuando la familia se desune, es ahí donde uno se debilita. Pero cuando la familia se une espiritualmente, ahí uno tiene una fortaleza espiritual que no nos damos cuenta a veces, la fortaleza que da
la familia. La palabra incluso de un ser querido, ¿no? De un ser querido que quizá uno está mal y, bueno, o que tan solo te abrace y decís, bueno, ay, me siento seguro, me siento fortalecido, o me siento escuchado, o que tan solo que te escuche o que te mime o que te abrace, ya uno uno siente ese abrazo no solamente del Señor que nos está abrazando, que nos está ayudando, sino que Y también... pero también desde esa unidad que habla Pablo, desde la unidad del espíritu, ¿no? Ujú. Más allá del abrazo que lo podemos dar todos a nivel mundo, pero de poner por obra las armas que nos dio el Señor, ¿no? La palabra, la oración, la congregación como familia, ¿no? Vos hablabas del devocional diario, ¿no? Un devocional diario, esas herramientas que hacen un vallado, ¿no? Amén. Que a pesar de que vengan esos dardos que vienen, tenemos esas herramientas que nos van fortaleciendo, ¿no? Tal cual. Obviamente que nos vamos uniendo entre familia y digamos, Nos vamos cuidando. nos vamos cuidando, pero lo que nos va a mantener firmes ante las acechanzas del enemigo va a ser las herramientas que nos da Dios, ¿no? Amén. Armas naturales, carnales, que pueden faltar, desfallecer, desilusionar, sino las espirituales que nos da el Claro, Señor. cuando yo hablaba de que la familia es una fortaleza, porque todos podemos pasar momentos de debilidad, Claro, pero si yo estoy débil, mi esposa ora por mí. claro, Amén. ahí está. Entonces ahí viene la fortaleza. Sí. Si yo la veo a ella débil, yo voy a orar por ella, o por mis hijos, o por quien sea. Y seguramente en su caso pasaría lo mismo. Claro. Seguramente Mariana podría orar por vos o vos por ella ante un caso de necesidad. Entonces eso es una fortaleza inquebrantable, que siempre haya alguien que en algún momento de debilidad que uno puede llegar a tener, haya alguien orando para que Dios lo siga sosteniendo, para que Dios lo siga fortaleciendo. Ujú. Entonces, por eso es importante que, al menos para mí, que la familia esté unida. Amén. Y eso se ve reflejado en tu Y se ve familia. reflejado. Claro, y que tengan justamente una misma visión, ¿no? Por eso dice, andarán dos si no están juntos, dice Amén. la palabra, ¿no? Cuando, y cuando en el mundo se rompe el amor, ¿no? Se rompen los matrimonios, hablando de los matrimonios, ¿qué es lo que pasa? Cuando no están cimentados en Dios, porque cuando subimos al altar suben dos, esto lo hablaba anteayer con alguien, suben dos al altar con distintas expectativas, con la autosuficiencia, Amén. con la independencia, con las necesidades. Pero debe bajar uno del Amén. altar, ¿no? Por eso la palabra dice que Cordel cordel de tres dobleces No no se rompe porque está Dios en medio y somos una sola carne. Entonces bajan dos con visiones distintas, pero tiene que bajar uno con una misma visión. Y la familia debe ser así. Amén. Tener una misma visión para que pueda eso. Y esa es la visión que te dio a vos, que no es menos porque puede haber propósitos en ciertas personas, siervos de Dios, pero es tremendo lo que decís, cuando se mueve en la familia, ¿no? Cuando pone su mirada al Señor y lo primero que quiere levantar desde el inicio de la humanidad fue justamente La familia. ¿no? Amén. Y Él se muestra como familia, ¿no? Amén. Eso sí. Por Así eso es que- nuestro Padre, ¿no? Claro. De ahí Amén. se reparte el amor que Él quiere muchos hijos parecidos a Jesucristo, ¿no? Y es lo que queremos reflejar nosotros y seguir creciendo hasta su estatura, ¿no? La estatura de Jesucristo, hasta que el Señor nos diga, ¿no? Hasta donde Él nos quiere llevar. nos quiere llevar de acá para allá, hay que limar un poquito por acá, un poquito para allá, pero el Señor sabe qué es lo que tiene cada uno y qué talento y qué don puede multiplicar en nosotros Amén. para poder seguir repartiendo y haciendo su obra, ¿no? Bueno,
Estamos ya más o menos justo. El tiempo en vivo Pasa es tremendo, rápido. pasa rapidísimo, así que estás invitado desde ya con tu familia para un próximo encuentro, que puedas venir también a dar una palabra específica cuando quieras. Vamos a estar coordinando si está en tu corazón. ¿Querés darle alguna pequeña palabra? Porque tenemos ya... ¿Querés orar? Sí, antes de orar, quiero compartirle a toda la audiencia un versículo bíblico Ujú. que está en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, que es una visión que tiene Daniel junto al río. Y este versículo, a mí es un versículo que me gusta mucho, ¿no? Que dice... Está hablando el Señor a Daniel y dice, entonces me dijo, Daniel, no temas. Y dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa, dice, de tus palabras, yo he venido. Y antes de orar, a toda la audiencia que esté escuchando, sea creyente o tal vez no, pero hoy puede ser un día especial para aquel que no cree en el Señor. La Biblia dice, esto es una promesa que Dios hizo desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y en este momento, aquel que está en su hogar dispone su corazón al Señor, Dios no va a hacer oídos sordos, sino que todo lo contrario. Dios va a estar escuchando. Dios va a estar escuchando cada una de las palabras que usted diga en su hogar. Dios las va a estar escuchando. Nosotros ahora podemos orar, pero aquellos que estén en sus hogares y quieran acompañarnos en una oración, hágalo porque va a ser de bendición para su vida. Desde el momento que usted quiera hablar con el Señor, ore, pídale con todo el corazón. No se olvide lo que le voy a decir ahora, porque Dios la va a escuchar. Y a causa de lo que usted le diga al Señor, Dios va a estar obrando. Bendito Dios, agradecido a ti, Señor, estoy en este momento, primeramente, por esta bendición tan grande, Señor, que tú nos permites compartir con cada uno, Señor, de la audiencia, con mi hermano Cristian, mi hermana Mariana, Señor. Te doy gracias, Señor, por este momento, pero te pido, mi Dios, que tú estés bendiciendo a cada uno de los que estén oyendo, Señor, este programa. En este momento, los que lo estén oyendo más tarde, Señor, en otro tiempo. Te pido, Señor, de que tú, tocando sus corazones, que tú, Señor, hagas que ellos puedan abrir su corazón a ti, Señor, y buscarte con toda sinceridad y de todo corazón, Señor. Que cada palabra que salgan, Señor, de ellos, tú las escuches, mi Dios, y estés obrando, porque yo sé, Señor, que tú eres un Dios amoroso, Señor, un Dios que bendice y un Dios, Señor, que ama a cada uno de sus hijos. Bendito Dios, en esta hora te clamo a ti, para que tú estés bendiciendo, Señor, cada familia que oye, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te doy gracias, amén y amén a ti, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Tremendo como se siente el mover, el espíritu, y gracias por la oración, y que cada uno, como nos compartió Pablo, que podamos abrir el corazón, porque el Señor tiene respuesta. Si vos tenés una necesidad o te sentís angustiado, solo o con cualquier circunstancia, necesitamos de Dios y Él responde. Amén. Así que, bueno, queremos honrarte primero con un pequeño presente. Amén. Muchas gracias. El espacio íntimo del ciclo. Sacarlo, sácalo. Sacalo, no hay problema. Ah, hermoso. Una Una taza de íntimo con el ciclo, así que para que tengas ahí para
para disfrutar tu té, tu Muchas- café, lo que tomes, muchas gracias. y bueno, puedas tener un recuerdo del espacio del programa. Así que bueno, para honrarte y bueno. Que sea de bendición. Así que bueno, qué tremendo, ¿no? El programa, agradecidos Por tu presencia. visita y por tu presencia, por permitirnos conocerte un poquitito Amén. más allá de que Cristian y yo te conocemos, nos has honrado con tu presencia, nos has honrado con tu testimonio y tu caminar con el Señor, y eso nos deja llenos el corazón y es lo que nos fortalece el caminar a nosotros para poder seguir, nos alienta a seguir entrevistando a más siervos del Señor que tienen ese corazón Sí, así como el tuyo. Sí, seguir caminando y seguir confiando. Y como dijo Pablo, abrir el corazón, ¿no? Amén. Que es tan importante saber que hay un Dios que responde y al clamor de sus hijos, a la necesidad. Y tenemos que tener esa intencionalidad, ¿no? De poder ponerle en sus manos, ¿no? Porque a veces queremos resolver todo, pero todo no podemos resolver. Pero cuando le ponemos en las manos de Dios, ahí hay respuesta. Todo es posible. Así que bueno, ¿querés despedirte de la audiencia? No, Saludar? Ya agradecerle a terminamos. ustedes por la invitación y bueno, que sea de bendición para cada oyente y a seguir conectados con Íntimo. Amén, amén. Bueno, sin Nos más, despedimos. nos despedimos. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Esto fue el ciclo Una luz en la oscuridad. Dios los bendiga. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí.